Muy buenas chavales, aquí Feeling, encantado de estar con vosotros y bienvenidos a un nuevo vídeo de Hearthstone. Hoy os voy a comentar muchas cosas, tenemos muchas novedades y en la barra deslizadora tendréis las diferentes partes del vídeo. Voy a comentar noticias, un cambio importante a una palabra clave, que podríamos entenderlo como nerfeo, bufo, más bien rework, ¿no? Tema de drops para que consigáis hasta 3 sobres gratis. Y sobre torneos, ¿vale? Lo primero de todo, porque luego la gente me dice que no se ha enterado, este fin de semana, sábado 17 principalmente, será un nuevo torneo de los que organizo yo, ¿vale? Entrada totalmente gratuita, podéis participar totalmente gratis y los ganadores se llevan estos premios, ¿no? 50 packs el primero, segundo 25 y demás. Norma especial, todos los mazos deben de llevar al menos 10 cartas de la nueva expansión, Peligros en el Paraíso, ¿de acuerdo? Y aquí tenéis los diferentes brackets. El de España empieza a las 12 de la tarde hora española, 12 del mediodía mejor dicho, y el de América a las 10 de la mañana de México. Evidentemente cada uno en su correspondiente servidor, ¿de acuerdo? Para más dudas, los de Community Gaming os responderán encantados. Y luego también tenemos este fin de semana torneo oficial Master Tour. Este torneo es de los mayores jugadores competitivos, el top 16 podríamos decir mundial, o al menos top 4 de cada continente, y va a ser durante todo este fin de semana, viernes, sábado y domingo, que por cada día ver el streaming, no sé si será 1 hora o 2, darán un drop, ¿vale? Drops hasta un sobre al día. Esto es por ver el streaming oficial. De todas maneras, yo estaré retransmitiendo el propio streaming en mi canal, por si queréis ver, bueno, parte del streaming, no todo, pero estaré retransmitiendo en mi horario habitual de streaming parte del torneo, porque tengo el permiso de Blizzard, algunas de las partidas, y así las iremos comentando y demás, ¿vale? Y ahora hablaremos un poquito sobre los mazos del torneo y todo eso, análisis del meta de este torneo, básicamente. Pero eso, los drops es solo viendo el streaming oficial y luego ya quien de verdad tenga interés genuino el ver el streaming o verme a mí, ver la competición, pues yo que estaré streameándolo con mi voz, en español, básicamente. Para poder farmear los drops, básicamente es lo de siempre. Cuando empiece el streaming oficial, te metes al canal de Twitch y te saldrá una notificación en el chat en el que te dice cómo conseguir los drops. Pero básicamente tienes que vincular tu cuenta de Battle.net a la de Twitch, estar viendo el streaming y comprobar en el inventario que te va subiendo el porcentaje de visualización para que tengas tú claro que lo estás farmeando. Luego, ayer salió Notas del Parche que se va a venir el martes de la semana que viene y es la nueva temporada de Battlegrounds, de campos de batalla, que es el equivalente a una expansión nueva en Hearthstone, básicamente. Cambia muchísimo el juego. De hecho, por si tenéis curiosidad, este Grifta y la temática es que ahora están los avalorios, los trinkets, ¿no? Al igual que la carta nos da avalorios, pues en Battleground también les va a dar, pero a todos los jugadores. Aquí está en el tema de los avalorios. Pero bueno, como nosotros somos deconstruidos, vamos a lo que nos interesa más, y es que a la semana siguiente, es decir, dentro de 2 martes, el martes 27, tenemos un nuevo evento de estos de farmear, ¿vale? Nuevo evento de farmeito, en el que podremos pillar bastantes sobres, creo 14 sobres en total, bastante bueno, la verdad, así es que no lo perdáis. También cambia la rotación de expansiones en arena, aquí la tenéis. Y luego que también vuelve la pelea de taberna heroica de la semana del 21 de agosto al 28. Como siempre, no recomiendo hacer nunca la pelea de taberna heroica o gresca heroica, porque el ratio precio de entrada, que son 1000 oros, versus las recompensas es malísimo. Solo renta hacer taberna heroica la gente más tryhard de todas, y la gente más tryhard justamente va a tener todos los sobres. O sea, esto, la gente poco experimentada, esto es dejarse el dinero como los que se lo dejan en el casino, básicamente es tirar el oro. O sea, no renta para nada. Y además siempre hacen esto, y lo que hacen es que la semana siguiente, después de la taberna heroica, meten el miniset. O sea, casi seguro que eso significa que martes 3 de septiembre
o miércoles 4 de septiembre tendremos ya el miniset de la actual expansión Peligro de las Tierras Inhóspitas. Lo cual supone que lo suyo es ahorrarse 2000 oros, que es lo que te cuesta siempre comprar un miniset, para pillarse el miniset por completo y tener las cartas día 1 del miniset. Entonces esta es un poco la práctica bastante fea que hace Blizzard de te pone la taberna heroica una semana antes del miniset, la gente más pleb, más inocente, más ingenua que se piensa que va a sacar una taberna decente y se va a estampar porque en realidad no sabe lo que está haciendo, por pura inconsciencia, se deja todo el oro, full gambling, llega el miniset, ay, no tengo 2000 oros para jugar con las cartas nuevas, me da ansiedad y en teoría la estrategia es que esa persona se dejará dinero real en comprar el miniset. Bueno, no sé si funcionará eso con la gente angloparlante o los chinos que tienen más pasta, pero para nosotros, al menos todo el feedback que me dais vosotros a mí, para la gente hispanohablante que tenemos bastante menos pasta que el resto del mundo, esto lo que hace es que mucha gente se sienta estafada y incluso quiera dejar el juego. Entonces, bueno, yo os aviso, mis seguidores habituales siempre estáis más que avisados, aún así siempre hay gente que se piensa más especial y se mete a la taberna heroica y pierde oro. Habrá uno de 10 o de 20 que sí que les habrá rentable la taberna heroica, pero ni yo la voy a hacer porque es una ruina, ¿vale? O sea, es totalmente estúpido. Luego, os voy a recordar, los minisets están aquí, ¿vale? Le da la segunda pestaña que es de estándar, miniset, aquí están. ¿Vale? Lo digo porque un colega mío que se retomó el juego recientemente no los encontraba. Y aquí está, ¿vale? Y que no te dé ansiedad que ponga dorado. Tú clicas y sale enseguida la opción de normal. Los minisets, todos renta, compra... Bueno, los de anteriores expansiones no, por Dios. Pero los minisets de... Hermano. Dios, están los minisets viejos, estoy alucinando. En fin. Que todos los minisets están en la tienda por 2000 oros. Compraos los del set de estándar. Esto siempre renta comprárselo a largo plazo si tenéis esos 2000 oros. Así es que eso, ahorrar los 2000 oros para el miniset de Peligro en el Paraíso. Pero si tenéis también incluso más oro, compraros el miniset de Tierras Inhóspitas, el miniset de las 3 pasadas expansiones, básicamente. Titanes y el Festival Legendario. Siempre renta, porque el ratio de legendarias por 2000 oros es el mejor de todo Hearthstone, básicamente. Y luego, una de las cosas más interesantes que nos ha dejado las notas de este parche, que sale aquí bastante en chiquitillo, actualizamos las palabras clave concedidas como efecto adicional. Sigilo quedará sustituido por esquivo en la reserva de efectos adicionales. Además, se dejará de conceder embestir a los esbirros que ya pueden atacar o ya han atacado durante el turno. Tampoco se concederá a jugadores que no estén jugando su turno. ¿Qué es todo esto? Esto es un cambio bastante tocho y en cierto modo podríamos considerarlo nerfeo para algunas situaciones y otras bufo. Vale, efecto adicional, ¿qué son? Estos no son los diferentes efectos adicionales que consideramos. Este sí, lienzosaurio, montura camuflaje, lo de inspiración elemental, las adaptaciones de la amalgama. Bueno, sí, este, el de constructor de drones, esto también, este no. Este sí que también debería ser, efectivamente. La amalgama orquesta. Y ya luego este. Y el de pícaro, que yo creo que es el que podemos utilizar más como referencia, porque todos conocemos más esta carta que cualquier otra. Los efectos adicionales, ¿qué son? Son algo parecido a los efectos que daban con los adaptares antiguos de Cráter de Ungoro, y es básicamente una entre 7 opciones. Escudo divino, robo de vida, veneno, renacer, embestir, sigilo, provocar y viento furioso, ¿no? Que esta carta es muy útil desde toda la vida para los pícaros robots y demás. Pues bien, ahora va en el próximo martes, sigilo va a desaparecer y se va a intercambiar por esquivo. Elusive en inglés, que básicamente es lo de que no puede ser objetivo de hechizos ni poderes de héroe ese esbirro. Esto tiene un lado bastante interesante en cuanto a que, por ejemplo, para esta carta, que fue durante un tiempo bastante grave esto en Pícaro Robots, el sigilo desaparece.
que era una mecánica muy poco interactiva. De hecho, vimos que lo quitaron también del Ciliax Deluxe. El módulo de sigilo, en el módulo virus era originalmente. Y lo quitan permanentemente, lo cual me parece bien, porque hacía interacciones un poco feas. Y además tiene sentido, guarda coherencia, porque le meten el esquivo, que también es interesante, ¿no? De hecho, en algunas situaciones puede ser... No, en este caso no sería mejor, pero por ejemplo con cosas como la amalgama orquesta sí es positivo en muchas situaciones, porque si tú lo quieres defensivamente, antes podía ganar provocar, escudo divino, robo de vida y sigilo, entonces perdías todo ese efecto defensivo. Ahora no, ahora ya se quedaría sin sigilo y con elusivo encima de todo, para que te tengan que sanar sí o sí al más puro estilo Ciliax. Así es que en ese sentido esta carta ofensivamente mejor, aunque es verdad que esta carta ya dejó de jugarse hace muchísimo tiempo. Luego con un mago parecido también, sí que es verdad que en este de mago probablemente sería mejor el elusivo al sigilo, al menos el primer turno. Y con cazador más de lo mismo, pero con cazador sí que veo claramente que es muy superior el elusivo al sigilo. Por ejemplo, tú, sobre todo con la montura con camuflaje que se utilizaba en algunas versiones, muchas veces querían meter la montura y luego atacar con el efecto adicional, ¿no? Por si le daba robo de vida y sobre todo atacar con el +3/+3. Pues sigilo era un efecto muerto, no era útil. Ahora el elusivo sería muchísimo más útil, ¿vale? Este también, que le da un efecto adicional a cada una de las bestias que tengas en mesa, no está mal. Y además, el otro cambio, que este sí que es un bufo estrictamente a todas las cartas estas, sobre todo estas dos, es que embestir no lo da a un esbirro que pueda ya pegar, y tampoco fuera de tu turno. O sea, esto es brutal, porque muchas veces como cazador lo que te pasaba era tu turno, tenías tu bicho en mesa y le metías esto para que pegase con +3/+3, y lo que pasaba es que le daba embestir, y dices tú, con esto no gano absolutamente nada, es completamente inútil. Pues ahora ya nunca más va a pasar eso y siempre va a ganar otro de los efectos, más probabilidad de viento furioso, de robo de vida, etcétera, ¿no? Muchísimo mejor eso. Y encima de todo, si se activa en el turno del oponente, que esto sobre todo es con cartas como esta, Gusa Espiral Iridiscente, tampoco puede ganar embestir, porque como no puede atacar ese turno, y esto es un bufo estricto para esta carta, por ejemplo. Cuando tú tenías varios esbirros en mesa, este esbirro incluido, si te matan a este primero, a los otros le da un efecto adicional. Podía ser embestir, que tenía 0 impacto, ahora ya nunca va a serlo. Más probabilidades de escudo divino, que es muchísimo mejor, o el propio elusivo, también podría ser mucho más interesante, o robo de vida. Entonces en ese sentido es bufo estricto. Para lo de que no salga a embestir es bufo estricto para esto y las dos cartas de cazador. Estas dos cartas, ¿vale? El de mago sí que puede seguir saliendo a embestir, aunque no tenga esbirros del oponente, ¿vale? Y este es 100% aleatorio. Esto no puedes elegirlo porque no es que tú lo buffes como tal. Esto también sigue siendo 100% aleatorio, ¿de acuerdo? Y la amalgama orquesta también seguiría siendo completamente aleatorio. A ver si me estoy olvidando de algún este es totalmente aleatorio, hemos dicho... Ah, mira, es verdad, el caleidosaurio. El caleidosaurio fosilizado también tenía efecto adicional. Lo que pasa es que este también es completamente aleatorio, sí. O sea, aunque no haya un esbirro con embestir, puede ganar embestir. Lo que no puede hacer es, si tú es tu turno y tiras esto, o es tu turno y tiras esto, y el esbirro al que le tiras esto puede atacar, nunca le daría embestir. ¿De acuerdo? Incluso imagino que también si has atacado ya... No, de hecho lo aclara. Si has atacado ya con el esbirro y luego tiras esto o esto, tampoco le puede dar embestir. No sé si me explico, espero que sí, la verdad. Así es que bueno, mucho mejor. Estas dos cartas se van a volver muchísimo más interesantes en Cazador, sobre todo esta, que ya se jugaba muchísimo. Y eso es lo único que diría que es más relevante en el sentido positivo, y en el sentido negativo es un nerfeo estricto a esto porque el sigilo te venía muy bien. El sigilo era muy buena opción, aunque el elusivo va a seguir siendo increíblemente útil, casi igual de útil en muchísimas ocasiones, ¿vale? Porque el sigilo era sobre todo útil contra mazos así controleros, y contra mazos controleros que sea inmune a hechizos sigue siendo casi igual de útil. Así es que bueno, ni tan mal, muy interesante, muy curioso y me gusta, estoy de acuerdo. Y creo que para la salud del juego a largo plazo es mejor porque ya hemos visto que el sigilo genera muchísimos problemas, genera muchísimas interacciones problemáticas.
Y luego ya vamos con el análisis de los mazos meta, de torneo, del Master Tour, que pues aquí tenéis todos los jugadores. Y para quien no esté muy situado en qué consiste esto, básicamente esto es el competitivo de Hearthstone, que hoy día está muchísimo más reducido que en su época, donde era muy bueno porque eran torneos de 300, 400 jugadores, que el corte para poder entrar a esos torneos era bastante más bajo, y ahí es donde vivimos toda la época en la que participaban jugadores, yo que sé, como Fnatic, el propio Zotan, y en Terra también se ha clasificado a algunos Master Tour y demás, Pepe imagino que también, no sé. La época más bonita de Master Tour pues ya se ha visto reducida radicalmente al formato más moderno. Ojalá que con tema de Microsoft la cosa cambie, pura especulación. Y el formato actual era solo 8 jugadores, ¿vale? 8 jugadores, los que habían conseguido mejores puntuaciones de ladder en rankeds, en rango altos de leyenda, eran los que clasificaban. Para clasificar básicamente tenías que quedar en torno a top 5 de leyenda, cosa que es solo accesible para la gente, primero, que es muy buena, muy talentosa, y segundo, que además juega una absoluta barbaridad de horas. O sea, de absoluto demente, total. Entonces, pues bueno. Por eso es por lo que también hay mucha gente semi-competitiva o tryhard a nivel español que ha dejado el juego y tal. O incluso gente como Zotan que ya no tryhardea tanto y ya es más casual todo eso. Feno también era antes más tryhard y ahora es más casual. El propio Thais también. Y todo eso, porque ahora el corte ya es totalmente demencial, ¿no? Y antes era, pues eso, los mejores de cada servidor eran 3 servidores: Europa, América y Asia-Pacífico, ¿no? Hasta que llegara al cupo de 8, con los que tenían mejor puntuación. Pero como recientemente Hearthstone y todos los juegos de Blizzard han vuelto a China, han pactado la empresa esta china, no me acuerdo el nombre ahora mismo, con Blizzard, pues lo que han hecho para el circuito competitivo de este año lo han duplicado todo. Pone pasta la empresa china también, y ahora tendremos, supongo que 4 jugadores chinos. No lo veo aquí, que no, solo veo un jugador chino. No, de hecho no veo ningún jugador chino, ¿qué narices? Bueno, supongo que es para la próxima, para el próximo Master Tour, donde habrán ya mínimo 4 jugadores chinos, o más incluso. Y han metido pasta a ellos también y han duplicado el tema de los premios. Creo que han duplicado los premios, pero sí que han duplicado el tema de las plazas, ¿no? Entonces pues aquí tenemos el doble de jugadores de lo que iba a ser inicialmente. Y tenemos pues los mejores. Por Asia Pacífico, no me preguntéis su nombre. Corea, Gyu sí que es mitiquísimo de Corea. 2 australianos, que no los conozco absolutamente de nada. Y un taiwanés. Luego por Europa tenemos mitiquísimo Fury Hunter, mítico Harla, este ucraniano no sé quién es, este finlandés tampoco lo conozco, y Superman, este francés es Gaby, el mitiquísimo Gaby, muy bueno. Y por América, creo que no hay ni un solo... mira, y por Europa también Dead Draw, que también es muy mítico, que hace streaming también, Reino Unido. Y por América tenemos... Harla también es por Europa, que es de República Checa. Y por América tenemos a McBanterface, que es muy mítico también. 2 canadienses que no los conozco, Mesmile y Wikio, sí que creo que me suena, que creo que era... tenía rasgos asiáticos, no me acuerdo bien. Pero eso, sobre todo gente de Europa, luego de Asia-Pacífico y ya por último de América. Muy poquita gente del server de América. Así que bueno, esto también nos sirve un poco para ver las diferencias de nivel a high elo de los diferentes servidores, ¿de acuerdo? Históricamente en Hearthstone Europa ha sido más fuerte. Y no lo digo porque yo sea europeo, me la suda olímpicamente, ¿vale? O sea, si alguien me pregunta, Feeling, ¿tienes favorito? Me da un poco igual, sinceramente, ¿vale? No soy forofo, por así decirlo. Y bueno, uno de estos jugadores, pues, creo que el ganador pasa sí o sí al Mundial. No estoy seguro si el segundo también. El Mundial que será al final de año. Y luego, dentro de unos pocos meses... Espera, este es el de... Sí, este es el de verano. Dentro de unos meses, 2-3 meses, tendremos el Master Tour de otoño. ¿Master Tour de otoño? Es que ahora estoy confuso si es de primavera y otoño. No estoy seguro si ya se ha hecho el de primavera y falta... y no hay que hacer otoño y vamos directamente al Mundial.
No estoy seguro, ¿vale? Pues hay dos Master Tour gordos ahora mismo, el de verano y otro es primavera u otoño. Y luego ya entre esos dos y luego los que hayan hecho más méritos por puntos van al mundial, ¿vale? Entonces, bueno, que esto es lo tocho. Para saber quién es el campeón del mundo de Hearthstone de este año, esto es súper vinculante. Y en cuanto a los mazos, pues he hecho un poco recapitulación aquí, ¿vale? Que puede ser muy interesante. La clase que llevan más jugadores es sacerdote. Y el arquetipo sacerdote sobre curación. La siguiente druida, luego al igual que pícaro, luego brujo, luego paladín y ya un poquito más marginal, chamán y deca. No hay ni un solo Demon Hunter, Hunter, mago y warrior. Así que bueno, ¿qué pasa con ese sacerdote? Que quizá mucho lo preguntéis. Pues este es el típico mazo, aquí es como el máximo nivel. Todos los jugadores llevan los mejores mazos independientemente de la dificultad. Ellos los juegan perfectos. ¿Y qué tiene este sacerdote de sobrecuración? Pues principalmente es sacar a Edanis y luego Edanis lo vas resucitando con el Rest in Peace, el descanse en paz, que lo resucita al full de vida, a 8 de vida. Y estando a 8 de vida, pues ya te dedicas a sanarlo a tope. Lo sanas con la ubicación, con sanación de rámpago, sobre todo con el churro. Todas estas cartas de coste 1 las puedes duplicar con Pip. También puedes sacar otro hechizo como el churro, principalmente del pupilo este. La gemita esta también te ayuda, incluso la esta. O sea, fijaos que llevamos casi toda la sanación que puede llevar un sacerdote. Y nada del tema del combo de poder de héroe por 0 y raza ni nada. Esas son movidas muy optimistas y que no rentan. De hecho, fijaos que llevamos este hechizo de cazador para que nos ayude a buscar cuanto antes, porque es robar minion, descubrir minion, el rastrear de cazador. Descubrimos un minion de nuestro deck y nos ayuda a llegar antes a Edanis. Y básicamente esto es para hacer combo brutal. O sea, Sacer sobre curación, esta versión, la versión buena meta de Hielo, es mazo full combo. No es a tempo con el 3 de maná 2-5 este que te invoca un esbirro por la cantidad sobrecurada ni nada parecido, ¿vale? Esto es mazo full combo y es lo que suele ser en este tipo de torneo. Y en Hielo, mazo muy fuerte, muy combo, básicamente. Así es que bueno, veremos mucho Sacer, por suerte no es control, pero el meta combo, en fin. Por suerte es muy difícil de jugar y eso no es lo que el común de los mortales experimentamos en ladder. Así es que en ese sentido, ok. Luego, ¿qué más tenemos? Druida y pícaro, las dos siguientes. En druida sí que tenemos un poquito de variedad. Tenemos druida, aquí lo llaman tempo druid. Yo esto lo llamaría más bien ramp druid. Ramp druid porque llevamos todo el rampeo. Regalo de Malfurión, nuevas alturas, cría chip chap y lechu fatídico. Todo el kit de rampeo y luego ya pues abusamos de Marin, Ciliax, Yogg-Saron y Eonar. Dedrau lo lleva así, imagino que este señor también, efectivamente. Eonar, Ciliax. Los druidas que llevan Ciliax, los titanes y Ciliax y Eonar son Ramp Druid. Podéis llamarlo como queráis, ¿vale? Pero bueno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O sea, 8 de 12 es Ramp Druid, que es el mazo más fuerte ahora mismo de druida, estadísticamente hablando. Y además es relativamente sencillo de jugar. Luego aquí tenemos un par de 3 jugadores. El propio Gaby, Fury Hunter y un asiático que lleva el druida conserje. El druida nerfeado con doble conserje, que ya lo conocemos con las cartitas estas de mago, ¿vale? Con las cartitas de mago, que este es más... sí que sigue jugando bastante a tempo por el tema del kit de dragones, aunque han nerfeado este dragón, pero este es más rollo mazo combo, ¿vale? Su condición de victoria final es un posible combo, aunque no tienes por qué ganar por combo. Pero bueno, eso, esto es más rollo combo deck. Y luego ya, por último, solo una persona lleva un druida Highlander que, bueno, no necesita explicación, ¿no? Aunque esto en el fondo, druida Highlander es druida ramp con mucha más codicia. Druida ramp, menos consistente rampeando, más optimista en late game, básicamente. Y luego en cuanto a pícaro tenemos dos arquetipos principales. Cycle Rogue, que es de ciclar. Ciclar en este juego es robar cartas. Básicamente es con el gigante de juguetería. Robamos muchísimas cartas en diferentes turnos.
Eso hace que el gigante se vaya descontando. Y luego además, este hechicito también en el mismo turno podría llegar a costar 0, ¿no? Sobre todo con esta socia. Aparte, pues bueno, no está mal el resto del mazo a tempo, tal. Y como complemento, seguimos teniendo un combo muy roto que es Sonia y Grifta. Sonia y Grifta funcionan muy bien. Esto sobre todo se ve en los Pícaros Miracle, ¿vale? Que es la condición de victoria principal. Fijaos que llevamos Sonia y Grifta también. ¿Por qué? Estos mazos lo que buscan es, con Grifta, el avalorio de 6 daños. De 6 daños a cabeza. De hecho, hacer paso de las sombras, bounce, hacer diferentes bounce a Grifta, es bastante importante para buscarte ese avalorio de 6 daños a cabeza. ¿Por qué? Porque con Sonia conseguimos copias extra para pegar a la cabeza. Y luego con el pupilo, con el Naga nos descubre otra vez el avalorio, que serían otras veces 6 daños a cabeza. Esto cuesta 1, por lo que Sonia nos da una cuesta del Naga por 0 de maná. Entonces es una barbaridad, porque si conseguimos el avalorio ese, con Sonia, la primera copia ya son 12 daños. Y por cada Naga, otros 12 daños más. Porque este sería... No, perdón, otros 12 no, muchísimos más. Serían 24 más. Porque este te da un avalorio, luego Sonia te genera otra copia por 0 de maná del Naga, y esa copia del 0 de maná del Naga te daría otro avalorio por 1 de maná, que otra vez jugándolo con Sonia te daría otra copia más. Entonces, si tienes un pupilo y un avalorio de Grifta, ya serían 3 por 6. Pero es que encima de todo, al pupilo le puedes dar paso de las sombras y breakdance, por lo que sería básicamente un loop infinito, bueno, casi infinito, en el que con pupilo, porque cuesta 1, y el avalorio, porque cuesta 1, junto con Sonia, es muchísimo daño a cabeza. ¿Qué pasa? Que es un mazo muy de precisión total, de cirujano. Hay que jugarlo perfecto porque si no te puedes morir tú solo. Estos son los típicos mazos que te encuentras en ladder y pierden solos, ¿vale? Pero claro, aquí estamos hablando de los mejores jugadores del mundo. Lo van a jugar perfecto y va a dar bastante asco. Y por supuesto, hay un factor de suerte muy importante de Grifta de que te dé el avalorio que tú buscas, porque no siempre te lo puede dar. Vaya mierda de traducción, Timón vendedor fiable. Grifta, copón, este es el que... No, ¿dónde está? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De 7 opciones buscamos esta. El de 6 puntos de daño, ¿vale? Entonces este es el combo brutal explosivo. Y en gran parte por tema de Sonia, ¿no? El origen del problema es Sonia, como siempre. Lo que pasa es que Sonia es una carta que le gusta mucho a los pro players y que solo da problemas en high elo, así que por eso es por lo que no la tocan por ahora, ¿no? Como suele pasar con Pícaro. Pícaro es una clase que en rangos medios bajos es basurilla, fijaos que sale la última. Sale la última clase del meta para el común de los mortales es Pícaro. En cambio, en el meta del torneo es la segunda mejor clase. Para que veáis la diferencia de jugar perfecto a ser un habitante más de Manolistán. Básicamente. Que yo me considero total. Bueno, si practicase mucho probablemente podría jugar bien ese mazo de Pícaro, pero es que no me gustan tampoco este estilo de decks. Es que no me gustan los mazos combo. Entonces por eso ni me esfuerzo en intentar aprender, ¿no? Y como dependen demasiado de Grifta, no, también llevamos el mixólogo por eso. El mixólogo también se lleva en esta versión, el mítico Kazakus nuevo, porque es muy fácil que una de las opciones que te dé sea la de 3 daños, ¿vale? Una de las opciones de descubrir es 3 daños a un esbirro, luego el efecto secundario también podría llegar a ser útil, pero bueno, te da por 1 de maná 3 daños. Y aunque no sea 6 de Grifta, 3 está muy bien y podría llegar a combar igualmente con todo esto para matar a muchísimos oponentes. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, otro combo deck. Y luego ya tenemos Brujo, que son 10 de 16, que, ¿a que no sabéis qué? Es un combo deck también, combo entre comillas, pero en el fondo es mucha esencia de combo, ¿no? Que es Brujo Insanity, locura contagiosa. Insanity es en inglés locura contagiosa, que es básicamente Brujo Fatiga, ¿no? Jugamos todas nuestras cartas de fatiga para ir escalando nuestras cartas de daño de fatiga, y sobre todo el crescendo hace muchísimo daño a toda la mesa del oponente y con Popgar nos sanaría toda la vida, que es lo roto. Este mazo ya era bastante bueno ahora. ¿Y qué pasa? Otra vez el Naga de 1 de maná lo que hace es que nos da una copia extra de Crescendo, lo cual lo hace este mazo tan fuerte, ¿de acuerdo?
De todos los brujos, fijaos que son 10, pues 9 de 10 son brujo fatiga. Solo uno de ellos es brujo pain, el típico pain lock a pura mesa, ¿vale? Típico pain lock full agro. Entonces, bueno, este lo ponen un nombre diferente porque básicamente meten el turista de Caballero de la Muerte. ¿Veis? Meten este, que es básicamente para llevar este de robar por cada personaje congelado y este de hechizo de doble clase que congela. Es una alternativa, yo lo probé, pero no me gustaba porque casi nunca comba estos dos y que sobre todo hay muchos mazos que no te juegan mesa, por lo cual esto no es demasiado útil. Así es que me cuadra que 8 de los 9 brujos fatiga lleven la versión típica y no la versión con el turista. Y solo uno Painlock, totalmente lógico, lo veo por aquí. Luego, en cuanto a Paladín, aquí sí que no hay ningún tipo de misterio. Handbuff Pala, mazo mitiquísimo, uno de los mazos más populares del juego desde la pasada expansión. Este sí que lo conocemos todos muy bien en casi todos los rangos. Y lo que me llama la atención, que ya estoy echando un vistazo por encima, es que los europeos tienden bastante a huir de él. Solo hay un europeo que lo lleve, ¿no? Los europeos son, pues, probablemente de los más tryhards y huyen de mazos como el Handbuff Pala, que quizá no sean tan skill dependientes y por tanto no sean tan fuertes, ¿no? No lo sé. Mitiquísimo, ¿no? El arma esta está muy fuerte, bufo, bufo, bufo y ya está. Y como cosa interesante de este mazo es este. Esta carta la lleva ahora mismo Handbuff Paladin, que hace que las cartas que no estuvieran en el mazo inicial de tu oponente cuesten 2 más. Esto es counter directo a todos los Created By. Todas las cartas que cree Sonia cuestan 2 más, entonces hace counter a ese pícaro, la Valorio de Grifta, la Poti del Mixólogo, y originalmente en realidad esto se empezó a jugar para countear druida, porque así counteas el hechicito de 1 de mana. Counteas esto. Esto, la primera no, pero la segunda y tercera carga te costarían 2 más. Entonces, esta carta es bastante útil anti-combo. De hecho, en parte también este jugador lleva este, porque también es un poco anti-combo. Pero vamos, que no es para nada necesariamente auto-win, ¿vale? Como siempre, el tempo de la partida, la velocidad, etcétera, es lo que más importa en el juego. Pues eso, 8 de 16 paladines y luego tenemos 5 chamanes, que podríamos decir a lo mejor que chamán debería de ser en lo más, ¿no? Está de las más altas aquí en nuestro rango de mortales. ¿Y qué tenemos de chamán? Pues tenemos un poco variedad, tenemos 3 chamán evolucionar y 2 chamán naturaleza. Es muy interesante que al final en Hielo el chamán que se juega es evolucionar, con doble ola de nostalgia, incluso una copia de esto. Y esto no es porque counte Ciliax del oponente. Aparte, una cuestión muy importante... Bueno, voy a terminar la frase. No es porque counte Ciliax del oponente ni nada por el estilo, es porque está bien en general, ¿vale? Tú es muy fácil que llenes la mesa tuya con esta carta y demás, y luego pues lo evolucionas a una mesa bastante grande, ¿no? De hecho, lo que están llevando ya muchos mazos, porque esto es de llenar la mesa a tope, es tanto doble ola de nostalgia como el regalo de Ceral para el tema de ansia de sangre. Lo llevan los dos. Y una de las cuestiones a las que voy a saltar directamente es 0 guerrero. Me ha sorprendido, yo estaba convencido de que no iba a ser así, me alegra enormemente equivocarme. Guerrero no se puede jugar, Guerrero está muy débil, Guerrero está, fijaos, ha bajado penúltima clase, está totalmente off meta Guerrero ahora mismo. Y es que, sin necesidad de nerfear el módulo virus, nerfeando las cartas de resurrección, Guerrero baja mucho. Sí que es verdad que el módulo virus es muy bueno contra mazos así más tempo y más off meta, como los que yo os traigo habitualmente al canal, ¿vale? Porque son mazos full mesa y esto el Guerrero virus te reventaba con el primer Ciliax. Pero la idea es que en el meta real de mucha gente que tryhardé con mazos reales, el Guerrero Virus ahora es un mal mazo porque no tiene suficiente value. El Dr. Boom resucitando solo un Ciliax es débil, la estación de hidratación resucitando solo un Ciliax es débil. Y por supuesto, Guerrero Taunt o Guerrero Big Minions o Guerrero con el arma nueva bufada a 5 de maná son mazos débiles. Por eso Guerrero no se lleva. Y incluso antes de que nerfearan ese guerrero, esto no era counter tampoco. Porque el rival simplemente hacía fuga química, quitaba el escudo divino al Cilia roto, lo estampaba en un bicho gordo del oponente, se moría la primera copia y ya podías ir resucitándolo. Entonces, olvidaos de que esto sea counter de Ciliax, que nunca lo fue en rangos altos y por supuesto hoy día tampoco lo es porque guerrero no es meta.
Importante esa explicación. Pues eso, 3 chamán evolve y 2 chamanes naturaleza, que los 2 son de Europa. Son gente horrible. Death Drought y el propio Gaby. Que por supuesto chamán naturaleza, que ya lo vimos en anterior torneo, muy roto. Que en el anterior torneo esto costaba 2 cristales de maná y esto costaba 5 cristales de maná. Y aún así ahí estaba, en todas partes. Pues eso. Y aún así, para estos jugadores sigue siendo una de las mejores opciones. Por no hablarlo de que para mí Deathbrow y Gaby son de los mejores jugadores del torneo, ¿vale? O sea, pues nada, pues otro combo deck. Y ya por último, Caballero de la Muerte, que este sí que lo vemos nosotros más habitualmente en Ladder, DK, que está muy bien, ¿vale? Solo que quizá a lo mejor es un mazo más de gente más... no tan tryhard, no tan combo. Que ahora, pues sí, se lleva siempre con buttons. No me acuerdo ahora mismo en español. ¿Botones? Imagino que sí, ¿no? Te da bastante motor de robo, te metes una copia de esto. Muchos llevan una copia de los Nagas, pero fijaos que este jugador no lo lleva. A ver si este sí que lo lleva. Sí, este sí que lleva un talento natural, por naturaleza, tal. Pero eso, está muy bien con Eliza, tal, como la versión que os traje yo, básicamente. DK Rainbow, DK doble Rainbow, efectivamente. Y este es de la única diferencia, aquí te lo aclaran, de los 4 DKs, todos son... 3 son Rainbow y uno es doble escarcha y uno profano. Doble escarcha, uno profano, porque llevas con esto. Esto es una versión como más agresiva, más face... Con este también, como sombras, pero también face damage y tal, que esto también se ha visto recientemente. Pero vamos, no tiene una diferencia radical con el Rainbow y que tampoco es que sea ahí súper mega espectacular. Y luego ya, pues eso, no tenemos ningún Demon Hunter, o sea, Demon Hunter realmente no es... Cazador sí que es verdad que toda la expansión lleva muy débil, eso sí que no es novedad, fijaos que está aquí en el pozo. Y mira que Cazador se supone que debería de estar relativamente alto porque es una clase relativamente fácil y fuerte en rangos bajos. Y en rangos bajos es donde juega mayor cantidad de gente, por lo cual aquí siempre se ve sobre representado. Pues ni eso, Mago evidentemente está muy mal. El Mago puro hechizos sí que fue un poquito jugable competitivamente antes, pero nada. Y Guerrero pues eso, nada. Así es que de todo lo que aquí tenemos Sacer sobrecuración, 13 de 16, 13 de los 16 jugadores llevan sacerdote, 13 jugadores llevan Sacer combo. De druida, 1, 2, 3. 3 de 12, combo. Pícaro. Depende. Vamos a no considerar el pícaro robar como mazo combo. Pero pícaro miracle, evidentemente sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 de 12, de 16, combo deck. Brujo. Para mí... El Brujo Fatiga es combo deck, porque hace turnos muy espectaculares, ¿vale? Sí que juega un poquito más tempo, pero hace turnos que parece mazo combo. 9 de 10, combo deck. Paladín, esto sí que es full tempo todo, ¿vale? Pero Chamán, 5 de 16, 5 de 3 de 5, 2 de 5, perdón. 2 de 5, combo deck. O sea, muchísimo mazo combo dominando este meta. Y de hecho, aquí el bueno de Zedi, me encanta, gran fan de Zedi. Preview del gameplay del Master Tour de este fin de semana. Y sale el solitario, ¿no? Es como se le suele llamar peyorativamente a los mazos combo, mazos solitarios. Pero bueno, por suerte, esto está bastante más limitado al meta de Hielo y de torneo. Entonces, en ese sentido, ok. La parte, entre comillas, fea de esto es que el jugador promedio, el jugador casual que se vaya a meter al torneo, se va a sentir un poco desconectado de los mazos que están viendo en partida, ¿no? Va a decir en plan, ¿y esto por qué es? ¿Por qué juegan esto? ¿Por qué no están jugando este otro mazo que yo me lo encuentro siempre y considero que está 100.000 veces roto? Pero bueno, para eso hay un buen casteo, siempre es útil para que te ayude a entender y contextualizar mucho lo que estás viendo en partida, ¿no? Así es que yo, que voy a estar casteando varias rondas del torneo, estaré ahí con vosotros y pues ayudando también a entender, aparte de comentar y entretener, ayudando a entender la trascendencia de los play, ¿no? Cuál es el objetivo y demás que buscan los jugadores al llevar los mazos, a llevar las lineups, al hacer los picks y bans y todo eso. Así que nada más, gente, eso es todo.
Os recuerdo lo del torneo de este fin de semana. Recapitulación de este fin de semana con los 2 torneos. Hoy, viernes 16, día 1 del torneo de Blizzard. Tendremos un drop viendo solo el streaming oficial. Y yo estaré también streameando un poquito en mi canal de Twitch parte del torneo for fun, ¿vale? Mañana, sábado, comienza el torneo que yo organizo. Tanto en la parte gorda del torneo, el bracket principal, Europa y América. En torno a las 4 o 5 de la tarde hora española, yo abriré streaming y retransmitiré una semifinal y la gran final del bracket de Europa de mi torneo. Y acto seguido, inmediatamente, a las 6, que será en torno a las 6 de la tarde hora española, empalmaré con el torneo oficial de Blizzard, que empieza en torno a esa hora, y vosotros, solo viendo el streaming oficial, una vez más, estará el segundo drop disponible. Si perdéis el drop del día 1, supongo que ya no lo podéis farmear días siguientes, ¿vale? Es solo uno por día. Uno para cada día. Y eso, y yo retransmitiré pues unas 2-3 horitas del torneo oficial. Y luego el domingo, día 3 del torneo oficial, yo también estaré otra vez en mi horario habitual, 6 de la tarde hora española, retransmitiendo el streaming. Ahí intentaré aguantar todo lo que pueda, a ver si podemos retransmitir hasta la final. No lo sé si el cuerpo me aguantará, pero bueno. Y ya luego el lunes será la gran final de mi torneo entre el ganador de Europa y el ganador de el server de América, ¿vale? Entre los 2 ganadores, que este lo veremos el sábado y este off streaming saldrá el sábado, pues la final entre los 2 jugadores. Así es que eso, apuntaos que no cuesta nada y lo hago por vosotros, básicamente esto, para los que quieran jugar y competir y llevarse unos sobres gratis, pues lo hagan. Y nada más, eso es todo, cuidad mucho, un abrazo muy grande y nos vemos pronto. Hasta otra. Tu mundo está condenado.